después trabajamos los temas particulares si alguien tiene dudas en relación a esto. Bueno, después de la introducción va el apartado que se llama descripción del problema, ¿sí? Todo esto que trabajamos en esta parte del primer integrador corresponde a lo que es el planteamiento del problema, a excepción del marco teórico, ¿no? Entonces, ¿qué va en la descripción del problema? En la descripción del problema ustedes nos tienen que contar claramente en qué lugar, en qué momento y en qué magnitud ustedes vieron esa problemática que le llamó la atención para trabajar ese tema y no otro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes nos van a decir, por ejemplo, en un hospital monoclínico de la ciudad de Posadas Misiones, durante el primer semestre del año 2021, se observó que, y ahí nos cuentan la situación que a ustedes le llamó la atención y le hizo pensar en ese tema y no en otro, ¿sí? Cuando nosotros le preguntamos una magnitud, nosotros le pedimos que nos tiren una cantidad. Por ejemplo, en esta cuestión de los registros de enfermería, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, que los registros de enfermería se realizan parcialmente. En el planteamiento del problema nos van a tener que contar cómo son los registros en ese lugar. Son incompletos, son ilegibles, ¿no es cierto? No se pueden ver bien, no se entiende lo que dicen, no presentan toda la información. ¿Qué problemas trajo? ¿Sí? Retrasos, por ejemplo, en la atención o la entrada a cirugía, o sé, cuestiones que los que trabajan ese tema por ahí saben. Nos tienen que contar claramente la situación observada en ese lugar, ¿no? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a ustedes y qué los llevó a investigar? ¿Sí? Fíjense que en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros hacemos algo, siempre hay algo que nos llama la atención y decimos, ah, mira, pasa esto. Y ahí recién nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué estará pasando tal cosa? Y ahí vamos a investigar. Lo mismo es en este caso. Nosotros vemos la problemática que se manifiesta de alguna manera y es esa manifestación la que nosotros necesitamos volcar en la descripción del problema, ¿sí? El tema de la magnitud, si ustedes tienen 100 sujetos de cuidado internado y 50 de ellos presentan algún tipo de manifestación, por ejemplo, alguna infección o algo, bueno, eso lo van a contar. En el periodo tanto, de 100 sujetos de cuidado internado, 50 desarrollaron fiebre, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Esta situación conduce a preguntarnos, ¿de qué manera aplican, por ejemplo, las medidas de bioseguridad para la realización de técnicas de acceso venoso periférico, por decirle algo? ¿Entienden, chicos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Bueno. Sí, por ahora sí, profe. Dale, genial. Bueno, entonces, esa descripción del problema que ustedes realizan tiene que ser tan clara que nos lleve a la pregunta de investigación, ¿sí? Lo que observamos en muchas correcciones es que con el planteamiento del problema que hacían, ya respondían a la pregunta de investigación que se planteaban después. Entonces, se le decía que tienen que arreglar el planteamiento para no responderse a la pregunta. Porque vieron que nos pasa a todos que cuando planteamos una pregunta ya tenemos una hipótesis o una respuesta probable. Entonces, en estos trabajos pasaba eso. Me contaban la situación. Nos contaban la situación que observaron y después preguntaban lo que ya habían contestado en la descripción del problema. Entonces, si ustedes hacen eso, no hay pregunta de investigación, porque ustedes ya tienen la respuesta, ¿no? La pregunta de investigación justamente trata de buscar información o ahondar un poquitito más en eso que está medio inconcluso o lo que ustedes están contando que pasa, para poder buscar información que nos dé una respuesta en relación a ello, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que la estructura justamente de esa descripción tiene que ser lugar, tiempo, magnitud. ¿Tá? Esas son las tres cosas que tiene que haber, la estructura, digamos, de la descripción del problema. Y tienen que leer y corroborar que lo que ustedes escribieron en esa descripción no esté respondiendo a la pregunta que ustedes dicen después. Por ejemplo, había un trabajo de un grupo que hablaba sobre el proceso de atención de enfermería. Entonces decían que en la descripción del problema mencionaban el lugar, el periodo, y decían que los profesionales de enfermería no realizaban
no aplicaban las diferentes etapas del proceso de atención de enfermería porque no hacían la valoración, ni la planificación, ni no sé qué. Y eso era la descripción del problema. Y la pregunta de investigación decía, ¿cuáles son las etapas del PAE que llevaban adelante los profesionales? Yo ya dije que no estaban haciendo, no puedo volver a preguntar eso, ¿entienden? Yo ya dije que no se cumplen las etapas. Entonces no puedo preguntar, como pregunta de investigación, cuáles son las etapas que se realizan, ¿sí? La pregunta en ese caso tendría que ser cuáles son los factores que influyen de última en la realización, en la aplicación del PAE, ¿no? O qué etapas, no sé, sí, cuáles son los factores que influyen en la realización o aplicación del proceso de atención de enfermería. Algo así. Eso en relación a la descripción del problema. Pregunta de investigación, que es lo que continúa. La pregunta de investigación tiene que estar relacionada íntimamente con la descripción del problema, como ya se habrán dado cuenta de acuerdo a lo que dije. También tiene una estructura. Tiene que presentar la variable, las unidades de análisis, el lugar y la fecha. Tiene que decir, por ejemplo, cuáles son los factores que influyen en la aplicación del proceso de atención de enfermería en los profesionales de enfermería de un sanatorio privado o del sector de internación de un sanatorio privado, Posadas Misiones, año 2021. Entonces, ¿cuál va a ser la variable ahí? Aplicación del proceso de atención de enfermería. ¿Cuáles van a ser las unidades de análisis? Profesionales de enfermería del sector de internación. El lugar, sector de internación de un sanatorio privado, Posadas Misiones, y el periodo año 2021. ¿Está? Todas las preguntas de investigación tienen que tener esa estructura. Así que fíjense sus preguntas, que presente la variable sobre todo que a ustedes les interesa y que esa variable y esa pregunta se desprenda del planteamiento del problema. Bien. ¿Qué vimos en los trabajos de ustedes? Que por ahí presentaban la variable, presentaban las unidades de análisis, pero no nos decían ni el lugar ni el tiempo en el que observaron esa problemática, ¿no es cierto? Entonces le pedíamos por ahí que completen la pregunta de investigación. Objetivos. Objetivo general. El objetivo general es la transformación de esa pregunta de investigación en algo medible mediante la incorporación de un verbo, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, ¿me están escuchando, sí? Bien. Entonces, si ustedes dicen cuáles son los factores que influyen en la aplicación del proceso de atención de enfermería por los profesionales de enfermería del servicio de internación de un sanatorio privado, Posadas Misiones, año tanto, el objetivo general va a decir indagar o describir o analizar cuáles los factores que influyen en la aplicación del proceso de atención de enfermería de los profesionales de enfermería del sanatorio privado, del sector de internación del sanatorio privado en el año 2021. ¿Sí? Es lo mismo que dice la pregunta, solamente que se incorpora el verbo que permite la medición de la variable, ¿no? Indagar, describir, analizar, determinar, establecer, ¿sí? Nosotros le habíamos puesto en el aula virtual la taxonomía de Bloom, donde ustedes podían mirar cuáles eran los objetivos que se podían utilizar. Bueno, en general, los objetivos de los trabajos de ustedes, en general no, en su mayor... la conexión. Oh. ¿Ahora? Ahí volvió. Bien. En la mayoría de los trabajos, el objetivo general estaba bien y era coherente con lo que planteaban en la pregunta. Lo que en la mayoría de los casos estaba desviado eran los objetivos específicos. ¿Qué nos pasa en los objetivos específicos? Para el planteamiento de objetivos específicos no tenemos que corrernos de la variable, ¿sí? Entonces, siguiendo con el ejemplo que le estoy dando, si nuestra variable es factores que influyen en la aplicación del PAE, estoy escribiendo por eso del PAE, los objetivos específicos tienen que ser necesariamente los factores que nosotros vamos a ir a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, analizar los factores personales que influyen en la aplicación del proceso de atención de enfermería, describir los factores institucionales, ¿sí?, que influyen en la aplicación del proceso de atención de enfermería,
y analizar los factores, no sé qué podemos poner, institucionales, laborales, por ejemplo, que influyen en la aplicación del proceso de atención de enfermería. Solamente eso, ¿sí? No van a ir a mirar otra cosa, solamente los factores que ustedes consideran que están haciendo que se pueda aplicar o no el proceso de atención de enfermería. ¿Está? En el caso de métodos anticonceptivos, si ustedes miran conocimientos sobre métodos anticonceptivos, van a mirar, por ejemplo, conocimiento sobre el concepto de métodos anticonceptivos, conocimiento sobre diferentes métodos de barrera, conocimiento sobre métodos hormonales, conocimiento sobre métodos quirúrgicos, por ejemplo, ¿sí? Solamente eso, no se van a correr de la variable. Si su variable es conocimiento sobre métodos anticonceptivos, tienen que quedarse ahí. No van a ir a mirar ni los registros, cómo registra el enfermero, tampoco van a mirar, no sé, los factores personales que influyen en la aplicación del método o los factores institucionales que influyen en la aplicación de los métodos anticonceptivos. Si miran conocimiento, es conocimiento. Conocimiento sobre eso que ustedes miran, ¿no? Entonces, nuevamente, para el planteo de los objetivos específicos, escriban en un papelito o en su computadora el nombre de la variable y quédense ahí, ¿está? Si ustedes miran como variable aplicación de medidas de bioseguridad, no van a ir a mirar conocimiento, no pueden tener un objetivo específico que diga analizar el conocimiento sobre las medidas de bioseguridad, porque eso no es su variable, ustedes quieren mirar aplicación. ¿Me fui? ¿Ahora me escuchan? Sí, le escuchamos, profe. Re ¿Me bien. escuchan? No me Sí, escucha nadie que está acá al lado mío. Mira, ahí vos me escuchás, Marce. Se va y yo le viene escucho. entonces. Ahí recién. Nadia, No, habla profe. Nadia, te escucho. ¿Te escuchamos? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, y ahí ya me olvidé lo que estaba diciendo. ¿Vieron? Yo me mal copo con el tema y después me olvido y me pierdo. Ah, bueno, le estaba Objetivo hablando de los específico, profe. objetivos. Le estaba hablando de los objetivos. Entonces, les escriban en un papel o escriban en su computadora la variable que ustedes tienen y que cuando plantean los objetivos específicos, 3 o 4 nada más, fíjense si no se están corriendo de la variable. Porque en las evaluaciones vimos que, por ejemplo, el nombre de la variable era conocimiento sobre algo, y en los objetivos específicos decían, por ejemplo, querían medir factores que influían en algo, y no es así, ¿sí? Siempre tiene que estar dentro de esa variable. ¿Está? Otra cosa que vimos también es que muchos de los objetivos que ustedes planteaban, que planteaban algunos de los grupos, no eran de investigación, ¿sí? Sino que eran, por ejemplo, de educación o de aplicación. Los verbos nos llevaban a nosotros a aplicar. Por ejemplo, había muchos trabajos, muchos no, había uno o dos, que decían, por ejemplo, incorporar o ejecutar protocolos de actuación para tal cosa, o desarrollar una guía de actuación para tal cosa. Bueno, esos no son objetivos de investigación. Nosotros en esta asignatura solamente investigamos, ¿sí? Tratamos de buscar más información sobre esa problemática que a nosotros nos interesa, ¿sí? Por eso justamente traten de con esos verbos que le damos y tener en cuenta que lo único que vamos a hacer es indagar, analizar, describir, establecer, determinar determinadas cuestiones, ¿sí? No vamos, en esta etapa de elaboración de los objetivos, no vamos a generar protocolos, no vamos a aplicar nada, solamente vamos a buscar más información sobre lo que nos interesa. Algo importante, en los objetivos específicos no es necesario que esté todo el versito, ¿no? Pueden decir solamente, por ejemplo, analizar los factores institucionales que influyen en la aplicación de las medidas de bioseguridad. Hasta ahí nomás. No es necesario que le completen y que digan por los enfermeros del Servicio de Internación de un hospital público, Posadas Misiones, año 2021. Esa última parte no es necesario, ¿sí? Solamente presenten los aspectos principales. Profe, Sí. disculpe, en el caso de que hayamos puesto todo así completo, como usted dijo, ¿no pasa nada? No pasa nada, pero le podés sacar para el recuperatorio, ¿sí?
Ah, Así bueno, mejora, gracias. mejora la redacción, ¿sí? Ahora Profe, después, cuando termino toda esta presentación, le voy a volver a comentar cuál es la fecha de presentación del recuperatorio y todas estas cuestiones, ¿sí? no, era igual Mélida. de mi compañera. Digamos, igual es cortito porque lo que nosotros pusimos, por ejemplo, analizar el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería en relación a la actitud necesaria para prestar cuidado humanizado. Es decir, usted dice que saquemos ¿Está lo que bien? dice ¿Está bien? profesional de enfermería. No, no, no. No, está bien, está perfecto. ¿Está Está bien, cortito? Ah, bueno, está bien entonces. está bien. Porque, Profesora, ¿por qué no hago esta aclaración? Porque a veces nos pasan todos los años, chicos, no es algo que le esté pasando a ustedes, ¿sí? Sino que es algo por ahí que yo ya observo con el paso de los años, por eso le hago esta aclaración. El objetivo general sí es necesario que diga todo el cuentito, ¿no? Analizar los factores que influyen en tal cosa, en los profesionales de enfermería del servicio tanto, de un hospital tanto, en el año tanto. Solo el general, los específicos presentan la dimensión de la variable nada más, ¿sí? Indagar los factores institucionales que influyen en la aplicación de tal cosa. Punto. Hasta ahí nomás. ¿Está? Analizar los conocimientos sobre cuidado humanizado, por ejemplo, de los profesionales de enfermería. Hasta ahí nomás. ¿Sí? Bien. Bueno. profe, una consulta, disculpe que Sí. le No, interrumpa. por favor, decime. ¿Quién habla? Verónica Krutki. Ay, recién te hice la devolución de Sí, tu... profe, estoy leyendo. Empecé esta Le mañana y quería, terminé recién. sí, le quería consultar. Eh, Nosotros elegimos el tema, no es el cumplimiento de los registros, sino es el incumplimiento, porque vemos que no se cumple. En los Bueno, objetivos específicos, nosotros solo abordamos lo que es el PAE nomás y no lo que es en sí el registro. mira, en el trabajo, en tu trabajo particular, tuve como unas cuestiones, porque yo no sabía qué era lo que ustedes querían, porque primero ustedes me hablan del PAE, me hablaban del PAE, entonces yo pensé que ustedes querían ir a mirar la aplicación del PAE, y recién en los objetivos específicos ustedes mencionaron algo de los registros de enfermería, ¿sí? Sí. Entonces, la descripción del problema a ustedes, yo ya le hice las devoluciones, si vos querés mirar en el aula virtual, porque tenemos también poco tiempo, pero fíjate, tienen que definir bien qué es lo que van a hacer. Si van a mirar los registros que hacen y cómo se evidencia el proceso de atención de enfermería en eso, o si directamente van a mirar el proceso de atención de enfermería. No estaba bien claro en lo que ustedes plantearon. Claro, profe. Nosotros íbamos, o sea, nos íbamos a basar porque vimos que no se cumple el PAE en los registros. Y nosotros pensamos que también teníamos que, digamos, explicar, porque en sí vimos que los registros tienen falencias. Entonces no abordamos los registros, solo el PAE nomás. A ver, esperame que conecto mi computadora, si no me voy a quedar colgadísima con ustedes. Y no sé lo que ustedes quieren. Si vos querés mirar los registros de enfermería, depende del planteamiento del problema. Ustedes en el planteamiento del problema no especifican mucho. Entonces, como que no me dieron mucho lugar a que yo fabule, porque yo leo sus proyectos y me armo toda la idea. Se fue, profe, parece, el internet. Hola, Hola, profe, le escuchamos, sí. Hola, profe. hola, la profe Rosana se fue nuevamente. Nadia, ¿me escuchás? Yo te escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, a vos te escuchamos. A Sí, Rosana no profe. le escuchamos más. Se fue de Escúchame. vuelta. Bueno, ahí le aviso. Profe, una pregunta. Sí, Sí, te Cuando la escuchamos. profesora, o sea, me nombró 2 veces 2021, era como ejemplo nomás. sí, como Que no. ejemplo. Ah, bueno, está bien, gracias.
¿Se fue de vuelta Rosana? La profe no está. Mucho la conexión. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, se le escucha. Bueno, Krusky, yo te diría que leas un poquitito las sugerencias que te hicimos en el aula virtual, porque hace un rato terminamos de hacerte las sugerencias, y bueno, y después discutimos tu caso en particular, ¿no? El principal problema que tuvimos al corregir fue que no sabíamos qué era lo que ustedes querían en realidad, si mirar los registros de enfermería o mirar el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Entonces, la sugerencia por ahí que yo le había hecho era, si ustedes querían mirar el proceso de atención de enfermería, que no partan de la idea de un incumplimiento, porque no se puede decir que algo no se cumple si es que no hay evidencia científica de que eso no se cumpla. Por más que vos veas, por más que ustedes hayan visto de que no se está cumpliendo ni nada, si no tenemos evidencia científica no podemos afirmar eso, ¿sí? Entonces, voy a ver si me puedo conectar acá este nivel. Entonces, yo le había sugerido, creo que a ustedes, que miren, ay, no me acuerdo ahora, si era de qué manera, no me acuerdo cómo era. Después fíjate bien la pregunta, pero si ustedes quieren mirar esto, ¿cómo? Ahí está. Aplicación del proceso de atención. Es otra pregunta, no es ni siquiera la que yo les sugería en el trabajo. Entonces, primero van a tener que armar un buen planteamiento del problema y definir bien. Ay, ¿cuál es mi problema con mi dispositivo? El tema de internet acá. Yo lo escucho bien, profe, entre todo. Algunos seguramente no le funciona bien el internet. Cuando empezó. Se le cortó, profe. Sí. Ahí está. Bueno, nos conectamos con el celular de Nadia. Ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, le decía, creo que a la compañera que me estaba comentando Se le trabó, profe. Se ve que el wifi nomás hay. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ese se ve que la señal de la profesora no se escucha. Y algo también muy importante es que para Profe, se poder le mirar el cortó otra proceso de vez. atención... Profe, Ah, no te puedo creer. profe, se le escucha recortado, como que se corta, usted sigue hablando, pero nosotros no le ¿No se escuchamos. escucha nada? Ahora le escucho, pero como que usted está hablando y se corta y después usted continúa hablando, pero lo anterior no escuchamos. Algo así. No, tenés una conexión, yo tengo otra. ¡Qué desastre! ¿Ahora? ¿Me Tal vez sea escuchan? el internet. Sí, ahora le escuchamos. Perfecto. Vamos a ver si me puedo conectar desde acá con mis datos. Creo que le escucho por el de Nadia.
Y esto es Profe, a veces también lo que interfiere es la cámara, por ahí se apaga la cámara. Ahora se le cortó. Ahí pasó de nuevo. Eso porque Tati le dijo que apague la cámara. Apagó la cámara y se le cortó. Cállate, Gaby. No quiero. Hola otra vez. Sí, profe, ahora sí le escucho. Ya, ¿Se me ya. escucha? Fuerte y claro. Ahí apagamos las cámaras para escucharle, porque por ahí, si está todas las cámaras prendidas, por eso capaz también. Porque capaz que yo apago mi cámara también, ¿sí? Entonces me Sí, escuchan. puede ser. Puede Vamos a ser. ver si por ahí andamos mejor, sin vernos. Bueno, entonces a la compañera, no sé hasta dónde me repito lo mismo como un lorito, pero bueno, le digo una vez más. Van a tener que definir entonces qué es lo que quieren. Mirar los registros de enfermería solo, mirar cuáles son las etapas del proceso de atención de enfermería que realizan esos profesionales, o cómo se evidencian los registros de enfermería la aplicación del proceso de atención de enfermería por los profesionales que trabajan en este hospital que ellas trabajaban, ¿no? En el año 2021, ¿sí? Esos 3 temas que yo le dije son 3 cosas diferentes, que va a tener 3 objetivos diferentes, y va a tener un abordaje. Cada uno de estos temas va a tener un abordaje diferente. Entonces, no me acuerdo tu nombre, Krutki, pero lo primero que van a tener que hacer es definir qué es lo que quieren hacer, armar un buen planteamiento del problema, una buena pregunta, y a partir de ahí quedarse en esa variable, ¿sí? Si ustedes quieren mirar cómo se evidencia en los registros de enfermería el proceso de atención de enfermería, los objetivos específicos de ustedes van a tener que estar dirigidos, por ejemplo, a analizar cómo se evidencia la valoración del sujeto de cuidado en los registros de enfermería, describir cómo se evidencia los diagnósticos de enfermería en los registros elaborados, identificar, por ejemplo, cómo se evidencia en los registros de enfermería la planificación y cada una de las etapas del PAE que ustedes quieren mirar, ¿sí? No, Rosana está en clase. Bien. Entonces, eso en relación a lo que son los objetivos. Igual, para esta compañera, te pido que vayas a la devolución y bueno, si tenés alguna consulta, pues que me escribas, ¿sí? Por mensaje privado. Profe, una cosita más, entonces tendríamos que cambiar hasta el título, ¿no? Verónica, así era tu nombre. Y Sí. yo no me acuerdo tu título ahora. El incumplimiento del PAE en los registros de enfermería. Námora para 5:30, sí. Pasa que tu pregunta era otra, ¿viste? Y bueno, entonces yo te diría Sí. que hagas todo el trabajo, que Ok, veas, ok. que armes Dale. la pregunta de Listo. nuevo, los objetivos, etcétera, Chau, chau. que armes todo eso y después que armes el título por último. El título es lo último que se arma siempre, ¿sabes, Verónica? Bueno, Lo profe. más importante del trabajo es que ustedes tengan bien armada la descripción del problema, la pregunta y los objetivos generales y específicos, que esos son los que le van a dar como el armazón a su trabajo. Todo el resto de lo que hagamos en el proyecto de investigación se va a derivar de ahí, ¿está? Entonces trabajen fuertemente en esas cuestiones, y bueno, y el resto sale de ahí. Ustedes habían hecho una linda introducción sobre lo que es el proceso de atención de enfermería. Entonces, cuando yo leí la introducción, supuse que ustedes van a trabajar sobre el proceso de atención, y después cuando en los objetivos específicos leí registros de enfermería, y bueno, y ahí me perdí, ¿viste? No sabía en realidad qué es lo que ustedes querían. Así que te hice algunas sugerencias pensando que ustedes iban a trabajar sobre la aplicación del proceso de atención de enfermería, ¿sí? Fíjate a ver cómo lo pueden resolver, discútanlo ahí con su grupo, y cualquier cosa escribime, ¿sí? Lo que Bueno, si me escriben, tengan paciencia, porque yo demoro un poco en responder, estamos con mucho trabajo, ¿sí? Profe, Rocío, decime. bueno, gracias, profe. No, por nada. yo le quería hacer una consulta por nuestro trabajo de investigación que aún no nos corrigieron, que nosotros primeramente hicimos el título del rol de enfermería ante el maltrato infantil. Ujú. Ustedes nos hicieron una evolución
Y bueno, de ahí, de acuerdo a la evolución que nos hicieron, nosotros hicimos cambiar y hicimos el conocimiento de enfermería ante el maltrato infantil. Ajá. Y bueno, y todavía no recibimos la devolución del último que decidimos cambiar con mi compañera. Bueno, y eso era lo que yo le decía, que antes de que comience la clase a las 15, mientras los que estaban, yo ya le estaba comentando que entre hoy y mañana y el miércoles a la mañana vamos a terminar de hacer las correcciones de los trabajos que todavía no logramos retroalimentar, ¿sabes? Así que seguramente vas a recibir la retroalimentación en estos días. Ah, bueno. El recuperatorio va a ser después del receso recién, ¿sí? Ah, dale, profe, muchas gracias. La entrega del recuperatorio va a ser del 26 al 30 de julio, ¿sí? Igual después le vamos a publicar. Van a tener toda una semana para entregar el recuperatorio, ¿está? Para corregir, dale. Eso. ¿Cómo era tu tema, Rocío? Así trabaja un poco. El mío es el conocimiento de enfermería ante el maltrato infantil. Sobre maltrato infantil. Ajá. Primeramente era el rol de enfermería. Sí. Sí, yo me acuerdo, ¿saben? Me acuerdo de su trabajo porque justo estaba trabajando en la oficina de la profesora Nilda Balbuena, y ella se quedó encantada con su trabajo, porque es muy poco estudiado el maltrato infantil. No, y primero se nos, o sea, por un lado era como que cambiamos al conocimiento porque con el tema del rol es muy complicado cuando, por ejemplo, nosotros, este tema lo que salió a partir de las prácticas que hicimos en pediatría. Claro. Pero el tema es cuando vos investigás, ¿viste? Es muy poca la información que nos quieren dar, es más, no nos quieren dar información de eso, entonces decidimos tirarnos más por el conocimiento que tienen el personal sobre este tema. Entonces, bueno, ahí sí. Genial, porque vieron que eso también forma parte de lo que es la factibilidad de la investigación. Porque ahora, en esta parte, nosotros podemos escribir todo muy lindo, pero si después no vamos a poder recolectar datos o se nos va a complicar, la investigación va a quedar en nada, ¿viste? Así que está bueno que hayan recalculado y hayan cambiado ahora que todavía estamos a tiempo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, seguramente en estos días van a recibir su devolución, chicas, ¿sí? Cualquier cosa después me escriben. Bueno, Profe, Nélida, ¿pudo mirar nuestro trabajo de los cuidados humanizados en la enfermería en la atención domiciliaria? La verdad que creo que no vi todavía. Ah, bueno. Ah, no, eso, no, todavía no, pero seguramente en estos días voy a mirar y te voy a devolver. Chicos, quiero continuar antes que se nos termine el tiempo, creo que tenemos una hora nomás. Bueno, entonces, Media hora tenemos. Entonces, trabajamos ya introducción, descripción del problema, pregunta y objetivo, ¿sí? Entonces, para que quede bien asentado, siempre que ustedes planteen los objetivos específicos, tengan en cuenta el nombre de su variable. Si su variable es conocimiento, los objetivos tienen que ser de conocimiento, ¿sí? Que busquen profundizar en el conocimiento. Si su variable es factores, los objetivos tienen que tratar de buscar los factores que influyan en algo, ¿sí? Si su variable es aplicación, sus objetivos específicos tienen que tratar de profundizar en la aplicación de lo que sea, medidas de bioseguridad o lo que ustedes consideren, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Justificación. La justificación tiene que responder, que es la otra parte de su trabajo, tiene que responder necesariamente a por qué ustedes llevaron a cabo esa investigación o van a llevar adelante esa investigación y para qué van a servir los resultados que obtengan, ¿sí? En las justificaciones que ustedes presentaron en sus trabajos, muchas veces estaba el por qué, pero no estaba el para qué, ¿sí? Entonces, les solicitábamos que nos cuenten para qué van a servir los resultados de esa investigación. Y en este sentido, ustedes sí pueden decir, por ejemplo, para mejorar el cuidado de enfermería, para el desarrollo de protocolos, para el desarrollo de guías, ¿sí? Para, no sé, contribuir a esto, a aquello, a lo otro, ¿sí? Siempre tienen que responder entonces a por qué hacen la investigación y para qué van a servir los resultados. Para la comunidad científica de enfermería en general o también para el servicio donde ustedes están haciendo esa investigación, ¿sí? Eso sobre todo en los casos donde trabajaban úlceras por presión,
¿sí? Conocimiento y no me acuerdo qué más, aplicación, no me acuerdo qué otros temas eran los que trabajaban. Ahí ustedes pueden decir, por ejemplo, el para qué, para la generación de protocolos de actuación, o para el conocimiento de los padres, o para mejorar la atención, la calidad de atención, etc. Bien. Estado del arte. ¿Qué nos pasó en el estado del arte durante la corrección? Lamentablemente vimos demasiado plagio en este apartado, ¿sí? Era como que encontraron el artículo en internet, copiaron el resumen de los artículos y nos pegaron en el trabajo. Y por desgracia nosotros tenemos unos detectores de plagio, pero que son excelentes. Entonces ponemos en los detectores de plagio el trabajo de ustedes y nos aparece hasta la página de la que sacaron, ¿sí? Entonces, lo que le pedimos en muchos casos es que vuelvan a escribir el estado del arte utilizando la estructura que nosotros les sugerimos en la clase, que era apellido y nombre de los autores, año de publicación, título del artículo, revista en la que fue publicada o libro en el que fue publicado, lugar, y que después nos cuenten el objetivo general del estudio, la metodología, ¿sí? ¿Cuál fue la población? ¿Cuáles fueron las unidades de análisis? ¿Cuáles fueron las variables? ¿Cuál fue la técnica de instrumento de recolección de datos utilizado? ¿En qué periodo se recolectaron los datos? ¿Cuáles fueron los principales resultados? ¿Y cuál fue la conclusión del estudio? Todo esto en 300 palabras, ¿sí? Contado con sus palabras, ¿sí? No copia del documento original. Siempre traten de redactar ustedes, ¿sí? No lo pongan como si fuera una receta, sino escriban, redacten, ¿sí? Hace un ratito estábamos viendo unos trabajos que decían, por ejemplo, método, y ahí te ponía cuál era el método a secas, ¿no? Y nosotros esperamos por ahí que ustedes redacten un poco más. ¿Por qué queremos eso? Porque eso los va a ayudar a ustedes también a mejorar la manera y le va a dar más fluidez a su vocabulario para poder escribir, después continuar en el desarrollo de la tesis, que no es nada sencillo. Bien, eso en relación entonces al estado del arte. Los artículos que nosotros le pedimos tienen que ser de hasta 10 años de antigüedad, ¿sí? O sea, si estamos en el 2021, serían desde el 2011, ¿no? Profe, eso le quería preguntar, porque en las consignas del trabajo decía 2017. 2017, 5 años. 5 años entonces, está. 5 años. ¿Eso es así? Porque en la clase anterior había dicho, sí, usted 10 años de antigüedad. 10 años, Pero dije, para bueno. En el escrito le pusimos 5. En el escrito te pusimos 5. Exactamente. Usted Entonces, dijo en clase 10 y en el escrito está 5. Bueno, entonces pongan 5. Mejor, cuanto más personas, mejor. ¿Está? Profe, disculpe. Sí. No estoy segura bien si usted dijo en el plenario o anteriormente, pero había mencionado que 2016 también podía ser. Y los artículos siempre del estado del arte siempre son entre 10 y 5 años, ¿sí? Antes, ¿no? Para atrás. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico tiene justamente esa característica de actualizarse muy rápido. Entonces, los artículos que son muy viejos, ya que tienen 10 años, ya son como la información como que es muy vieja, ¿sí? Seguramente van a encontrar artículos más recientes en relación a su problemática, ¿sí? Así que fíjense, si ustedes no encuentran nada que sean de 5 años en adelante, y pueden utilizar artículos más viejos, no pasa nada, no le vamos a corregir la fecha, ¿sí? Tengan en cuenta nomás que no sean muy viejos, ¿no? Que no sean de 1810, ¿no? O 1900 y pico, ¿está? Pero no pasa nada, si está entre 10 y 5 años está bien igual, ¿está? Bueno, eso es, gracias. en este momento, por ahí no es tan relevante, ¿sí? Bueno, eso en relación al estado del arte. Mira la cantidad de machetitos que hice. Bueno, ahora el marco teórico. El marco teórico sería como el planteamiento del problema y todo eso es la cabeza, y el marco teórico sería, no sé, como la columna vertebral, podría decirse, profesora Nadia. Sí, de acuerdo. Como la columna vertebral de su trabajo. Entonces, en el marco teórico tiene que estar claramente descrito qué es lo que ustedes quieren saber en realidad.
¿De dónde nace el marco teórico? Y nace de la variable que ustedes tienen y que la han declarado en la pregunta de investigación y de las diferentes dimensiones que las presentan en los objetivos específicos. De ahí la importancia de tener bien clara la variable y los objetivos específicos antes de continuar la elaboración del trabajo, ¿sí? Entonces, acá como decía la compañera, no me acuerdo si era Rocío, si ellos van a mirar conocimiento sobre maltrato infantil, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería en relación al maltrato infantil? Ellos van a tener que tener una descripción del problema que me diga algo en relación a por qué creen ellos que no tienen conocimiento, y ahí lo pueden hacer, por ejemplo, contando alguna situación que se observó en el servicio, o bien teniendo en cuenta la problemática. Vieron que no es una problemática muy abordada frecuentemente, ¿no? Bueno, entonces, conocimiento sobre maltrato infantil. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de ella? Una puede ser, por ejemplo, indagar el conocimiento sobre el concepto de maltrato infantil, ¿no? Otro puede ser indagar el conocimiento en relación a las manifestaciones, ¿te parece? Del maltrato infantil en niños. Sí. Manifestaciones, los golpes, no sé, cambios de actitud, carácter, etc. Y después, ¿qué otra cosa puede ser, Rocío? Acerca del proceso de notificación. Eso. Proceso de notificación, dice la profesora Nadia. Conocimiento en relación al proceso de notificación del maltrato infantil. Noelia, te escuchamos. Nosotros como objetivo teníamos, perdí. Como el objetivo específico pusimos identificar el conocimiento del personal de enfermería sobre los tipos, causas y las consecuencias del maltrato infantil. Y el otro, indagar si el servicio cuenta con capacitaciones para la intervención frente a estos casos. Y eso no es conocimiento. El último que me leíste no es conocimiento. Y ella quiere indagar en los enfermeros, pero va a estar observando en el servicio. Claro. ¿Escuchaste? Ahí O sea que, profe, todos los objetivos tienen que ir de acuerdo a la variable. Sí. Los objetivos Profe. específicos. Y eso fue lo que dije hace un rato, que los objetivos específicos no tienen que correrse de la variable que ustedes trabajan. Si su variable es conocimiento sobre maltrato infantil, siempre lo que van a ir a mirar es conocimiento en relación a diferentes aspectos del maltrato infantil. Entonces, Noelia dijo, conocimiento sobre tipos, causas y consecuencias del maltrato infantil. Tienen que ver acá qué es relevante, porque ustedes van a ir a mirar el conocimiento en los profesionales de enfermería, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes le pueden preguntar el conocimiento sobre el concepto de maltrato infantil, o el conocimiento sobre los diferentes tipos de maltrato infantil, pero también sería bueno preguntarle, no sé, el conocimiento sobre el protocolo de actuación en caso de maltrato infantil, ¿sí? Entonces, preguntarle al enfermero, bueno, a ver, ¿qué haces vos si te llega un chico en el que vos detectás o se detecta que fue maltratado? Es que ahí es donde hay más deficiencia, ¿no? Tanto en el conocimiento, sino más bien en el proceso de actuación. ¿Le escuchan a la profesora Nadia? Sí, un poquito bajito. Sí, un poco bajo, profe. Si puede repetir, por favor. Claro, porque las deficiencias en materia de violencia o maltrato infantil está o se encuentra asociado, ¿no? Más bien al proceso de notificación de casos y al abordaje del paciente con estas condiciones, ¿no? Entonces, estaría bueno cuando ustedes miran conocimiento, que vean, ¿sí? ¿Qué sabe el enfermero de cómo tiene que actuar en caso de maltrato infantil, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, Nosotros hemos, sí, decime. en el objetivo general pusimos algo así, que sea determinar el conocimiento del personal de enfermería cuando se presenta una posible situación de maltrato infantil en el servicio. ¿Cómo es tu pregunta, Noelia? Se fue Noelia, se fue. ¿Cómo dice tu pregunta de investigación?
Se me cortó. ¿Me escuchan? En formulación del problema, profe. No, la pregunta de investigación. Ahí para buscar. Bueno, mientras vos buscás, yo sigo un poquitito hablando de marco teórico. Profe, Bueno, entonces, chicos, sí. Nosotros, por ejemplo, que teníamos el conocimiento, como dijimos, del cuidado humanizado, en el marco teórico pusimos, por ejemplo, qué es el conocimiento, cuáles son los tipos de conocimiento que existe, por ejemplo, el vulgar, el científico, y los conocimientos que tienen sobre cuidado humanizado, y después hablamos sobre el objetivo específico, que era cuáles son las habilidades necesarias para brindar cuidado humanizado, y cuáles son las actitudes necesarias para brindar cuidado humanizado, es decir, bueno, y eso... Así más o menos hicimos nosotros nuestro marco teórico. ¿Está bien así como le fuimos encarando? Y así como vos lo decís, parece que sí. Sí, habilidades y actitudes. Sí. Que eso fue nuestro objetivo específico. Pero fíjate que vos decís conocimiento sobre las actitudes y conocimiento sobre las habilidades. Le leo el objetivo específico. Dice, indagar el conocimiento de los profesionales de enfermería en relación al concepto de cuidado humanizado es uno. Después, describir el conocimiento de los profesionales de enfermería en relación a las habilidades necesarias para prestar cuidados humanizados. Y el otro dice, analizar el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería en relación a las actitudes necesarias para prestar cuidado humanizado. Eso, ahí está bien, sí, porque nunca te fuiste de tu variable que es conocimiento sobre cuidado humanizado. ¿Están bien? Está bien, entonces nosotros por eso en el marco teórico empezamos a hablar qué es el conocimiento, definimos los tipos de conocimiento que existe y después hablamos sobre el conocimiento de cuidado humanizado. Tenés que hablar qué es cuidado humanizado, qué es el cuidado humanizado, cuáles son las etapas del cuidado humanizado, cuáles son las habilidades para aplicar el cuidado humanizado y cuáles son las actitudes para aplicar, digamos, el cuidado humanizado, ¿no? O las actitudes en el cuidado humanizado. ¿Sí? ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Lo mismo pasaría con las chicas, con Noelia, Rocío, no sé si hay alguien más en el grupo. Si ellas preguntan cuáles son, espérame que ya tengo tantas cosas anotaditas en micropapitas, conocimientos sobre maltrato infantil. Si ellas preguntan cuál es el conocimiento sobre maltrato infantil que tienen los profesionales de enfermería, ellas van a tener que empezar el marco teórico hablando de conocimiento, qué es el conocimiento, cuáles son los tipos de conocimiento, después hablar del maltrato infantil, qué es el maltrato infantil, cómo se detecta, digamos, el maltrato infantil, y también van a tener que hablar del protocolo de actuación o la forma en que tiene que manejar el profesional de enfermería estas cuestiones de maltrato infantil, ¿sí? Esto que yo le estoy diciendo tiene que nacer justamente de las dimensiones que están en los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos de ella tienen que ser, primero, analizar el conocimiento de los profesionales de enfermería en relación al concepto de maltrato infantil. Describir el conocimiento de los profesionales de enfermería en relación a las manifestaciones del maltrato infantil, por ejemplo. Acá la profesora sabe más del tema, yo invento nomás. Y finalmente, identificar el conocimiento en relación al protocolo de actuación, por decirlo así, cuando se detecta un caso de maltrato infantil. ¿Sí? Estas cuestiones tienen que estar entonces teorizadas en el marco teórico. No trabajen solamente desde un autor, busquen diferentes autores y armen como una redacción más fluida, utilizando citas de autor. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Eso, genial. Entonces, armen una redacción, utilicen citas de autor, directas e indirectas, más indirectas que directas, según normas APA sexta edición, donde describan estas cuestiones. Utilicen el recurso de títulos y subtítulos, no escriban todo en un solo párrafo. Ordenen su marco teórico. ¿Cómo lo van a ordenar? De acuerdo a esto que le dije. Entonces, primero escriban conocimiento, ¿sí? Generalidades, por ejemplo, ¿no? Tomo este caso porque estuve trabajando con esto. Entonces van a hablar ahí de qué es el conocimiento, los diferentes tipos, etc. En otro subtítulo, cuidado humanizado. ¿Qué es el cuidado humanizado? ¿Cómo se aplica? Etc. En otro subtítulo, habilidades para la aplicación del cuidado humanizado. Y ahí hablan todo sobre eso, ¿sí? Después, actitudes para la aplicación de cuidado humanizado, y ahí hablan de eso.
Si ustedes trabajan, por ejemplo, cuidados paliativos, ¿no? Que era otro de los que... Rocío, no sé si puedes cerrar tu micrófono, por favor. Eso, gracias. Hace un ratito estaba mirando un trabajo que hablaba sobre cuidados paliativos, creo que era de Antonella Boni y su grupo. Entonces, si ellos van a hablar sobre cuidados paliativos, ellos van a empezar su marco teórico hablando de qué es el cuidado paliativo, cómo se tiene que aplicar, y ahí tienen que ver qué presentaron ellos como objetivos específicos, ¿sí?, para poder estructurar su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer primero? Tener súper claro cuáles son los objetivos y la pregunta de investigación, cuál es nuestra variable y nuestras dimensiones. Una vez más, la variable sale de la pregunta de investigación y las dimensiones de la variable salen de los diferentes objetivos. ¿Por qué es importante que estén bien trabajados en el marco teórico? Porque después con estas dimensiones nosotros vamos a armar el diseño metodológico y vamos a tomar la información del marco teórico para armar los indicadores de la variable, ¿sí? Traduzco. Si nosotros vamos a mirar como variable conocimiento sobre maltrato infantil y una de las dimensiones de la variable es conocimiento sobre protocolo de actuación, en el marco teórico tiene que decir qué debe saber el enfermero, según diferentes autores, según la teoría, sobre cómo se tiene que actuar en caso de maltrato infantil, ¿sí? Eso tiene que estar en el marco teórico. Después nosotros, cuando armamos el diseño metodológico, vamos a operacionalizar la variable y vamos a decir, bueno, como conocimiento sobre protocolo de actuación, se entiende que el enfermero tiene que saber que cuando llega o el enfermero refiere que cuando llega un chiquito maltratado, tiene que llamar al asistente social para que le haga la indagatoria, tiene que hacerle la valoración, etcétera. Yo no conozco el tema, así que y Nadia justo se fue al baño, así que no me puede ayudar, pero tiene que decir, el indicador, tiene que presentar tal cual lo que debe ser, ¿sí? Y ese deber ser sale necesariamente de ese marco teórico que ustedes construyeron, ¿sí? Entonces después cuando nosotros tenemos bien armados esos indicadores, vamos a armar el instrumento de recolección de datos e ir a ver en ese servicio que nosotros dijimos si eso que dice el marco teórico se cumple tal cual o no. Y ahí es donde vemos la riqueza de la investigación, ¿sí? Entonces, si la información que nosotros encontramos en el servicio no es como dice el marco teórico, es porque no se está aplicando o el enfermero no tiene el conocimiento en relación a eso. ¿Entienden cómo viene la mano? ¿Por qué es importante el marco teórico? De ahí sale. Disculpe, profe. Sí. ¿Será que usted nos puede dar una orientación con respecto a nuestro tema, que es la mielomeningocele, un abordaje integral y holístico? No le hice con respecto todavía a los objetivos la evolución. específicos. No le Sí, hice profe. todavía la evolución. A ver, Macarena, ¿cuál es tu apellido? Silva, con zanahoria. Silva Macarena. Sí. Bueno, yo igual ahora no, por ahí no quería abordar todo en concreto. Y profe, le comento nomás, si mal no entendí, usted nos sugería que vayamos al hospital, ¿no? A averiguar más. Nosotros preguntamos y todavía no nos dejan ir. Espérame, Tenemos que presentar una nota y eso. y no, y ahora no vas a ir todavía porque no tenés ni siquiera el proyecto aprobado, ni el instrumento de recolección Claro, de datos. sí, sí. ¿Sí? Esto ustedes le habían corregido, mira. Silva, Macarena y Tati. ¿Qué orientación vos querías en relación a esto? Los objetivos específicos que nos dimos cuenta que están erróneos. Que nuestra pregunta, ¿cuál es el abordaje del personal de enfermería? ¿Iría ahí, del hospital pediátrico? Y claro, porque ustedes hablan de personal, pero no especifican qué personal. Estamos hablando de todo el personal del hospital pediátrico.
Estamos no. hablando del personal administrativo, del personal de limpieza, del personal médico, o de qué. Como les decía El la profesora, personal. tienen que ser específicos en cuanto a la población, Sí, en la pregunta, tiene que tener tiempo, lugar, todas esas cuestiones. Y sí. aparte los objetivos específicos hablaban del personal en general, y la idea que ustedes vayan a observar dentro de nuestra disciplina, ¿sí? Profe, Sí, pero sí, sí, entonces sí. los objetivos están bien elaborados, pero falta solamente agregar la población, ser más específica, que vamos a tratar con el personal de enfermería. ¿Cuáles eran tus objetivos, Macarena? ¿Cómo era tu pregunta y cuáles eran tus objetivos? La pregunta dice, ahí ya le leo, ¿cuál es el abordaje que el personal de enfermería del Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreiro brinda al paciente con esta patología en Posadas Misiones en el año 2021? Y los objetivos van identificar si se brinda un cuidado integral y humanizado a los sujetos con esta afección, analizar el personal capacitado, Pero definir si las fíjate, capacidades... a ver, muchacha, una cosa, ¿qué abordaje vos estás mirando? Vos decís, ¿cuál es el abordaje? ¿Qué abordaje? Disciplinario, interdisciplinario, ok. Sí, pero el Ah, abordaje tenemos que... en relación a qué, porque vos decís, mira, ¿cuál es el abordaje que realiza el personal? Claro, Acá pregunta más tendría que ser, específicos. claro, que cuando vos hablas de abordaje, ¿a qué te referís? El conocimiento que tiene el personal de enfermería. Ah, esa es otra cosa, el conocimiento es otra cosa. El abordaje, si vos me decías a mi abordaje, yo abordaje entiendo algo más práctico, Cómo ¿sí? tratan Cómo la patología. trabaja el personal de enfermería. Eso, si vos querés Ajá, mirar el sí, sí. conocimiento, tu variable. Claro, cómo el personal de enfermería, o sea, cómo conoce, si conoce, cómo tratan la patología. Ah, esa es otra cosa. Entonces, el conocimiento en relación a el manejo de sujetos de cuidado con mielomeningocele. Eso es otra cosa, ¿sí? Vos decís, bueno, a ver, Sí, sí. ¿cuál es el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería del sector X en relación? Los objetivos específicos y quieren saber cuál es el manejo. Entonces sería cuál es el manejo del personal de enfermería en pacientes con mielomeningocele tratados o internados en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreiro en Posadas Misiones, año 2021. Acá ya como que tenés una mezcla, mirá. Acá me dice Nadia que vos lo que querés mirar es el manejo, pero acá vos decís identificar si brinda un cuidado integral y humanizado a los sujetos con esta afección y sus familiares, y analizar el personal capacitado y especializado en la patología con el que cuenta el hospital. El último objetivo está mal, se aleja de tu variable, ¿no? Definir si las capacitaciones que se brindan orientadas a esta patología son para todo el personal de enfermería, también no tienen nada que ver con tu variable, que es el abordaje, como decís. Y describir cuáles son los protocolos que utilizan ante el nacimiento de un niño con esta patología, y no sé qué tendrá que ver con el manejo del sujeto con mielomeningocele, ¿entendés? Entonces, Sí, entiendo, sí, mejor, son dos cosas entiendo. diferentes. Si vos querés mirar cuál es el conocimiento que tienen siempre en todos los proyectos de tesis de ustedes, vamos a mirar a nuestros colegas profesionales de enfermería, ¿sí? Nos vamos a quedar en enfermería, no nos interesa lo que hacen las otras disciplinas, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a recibir de licenciados en enfermería. Entonces, si vos querés mirar cuál es el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería en relación al manejo o abordaje del sujeto de cuidado con mielomeningocele, vas a tener que hablar siempre, tu variable principal va a ser conocimiento sobre manejo o abordaje del sujeto con mielomeningocele, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a mirar de ese conocimiento, sí? Una cuestión puede ser, por ejemplo, analizar el conocimiento que tienen sobre la, no sé, manera en que tienen que, no sé, Nadia, vos que sos especialista en... Primero en la patología, porque es una patología Eso, rara. entonces, analizar el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería en relación al concepto, ¿sí?, de mielomeningocele, ¿sí? Como Sí, base, profe. ¿no? Sí. Después,
Eso quería una describir el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería en relación a los cuidados necesarios para sujetos con mielomeningocele. Ahí vos ya estás entrando en tu abordaje o en tu manejo del mielomeningocele, ¿sí? Después, Sí. otra dimensión, otro objetivo podría ser identificar, ¿qué más podría ser el mielomeningocele? O con esos dos objetivos específicos yo creo que ya están. ¿Sí? De última, lo que podés hacer es, si vos querés, podés hablar, por ejemplo, analizar los cuidados respiratorios, por decirte algo, ¿no? Los cuidados respiratorios que deben analizar el conocimiento de los profesionales de enfermería en relación a los cuidados respiratorios de sujetos de cuidado con mielomeningocele. Por decirte algo, yo no conozco tu tema. Otro puede ser analizar el conocimiento de los profesionales de enfermería en relación a los cuidados nutricionales de los sujetos con mielomeningocele. No sé, fíjate cómo lo podés armar, pero tu variable va a ser conocimiento, ¿sí? Y el abordaje es cómo trabajar con esa persona, ¿no? Entonces vos vas a medir conocimiento en relación a lo que tiene que hacer el profesional con ese sujeto de cuidado, ¿sí? Profesora, Claudia. quisiera hacerle una pregunta. Sí. Nosotros corregimos en el trabajo la pregunta de investigación y en base a eso el objetivo general y los específicos para que no se desvíen de la variable. Quisiera leerle y que usted me dé su opinión si está correcto o no. Contame tu nombre, Galeano Claudia. Galeano, ¿vos haces el trabajo? Dayana Galeano presentó, pero estamos juntas igual acá. Sí, pero yo estoy buscando acá en el sistema, entonces tú necesitas Profe, yo presenté el trabajo. Entonces. Las intervenciones de enfermería en el Alzheimer en estadio 1. Bien. Galeano. Bueno. Chicos, al resto de los que están presentes, vayan tomando por ahí, vayan tomando por ahí las sugerencias que nosotros le hacemos a los chicos, a los grupos, y vayan compolándola a lo que ustedes hacen en sus trabajos, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta de investigación dice, ¿cuáles son los cuidados que aplica el personal de enfermería a los sujetos con diagnóstico de Alzheimer en estadio 1, mayores de 60 años del Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de Posadas durante el año 2021? En base a eso, el objetivo general, analizar cuáles son los cuidados de enfermería que se aplican en sujetos diagnosticados con Alzheimer en estadio 1, mayores de 60 años del Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de Posadas durante el año 2021. Y los objetivos específicos, establecer cuáles son los cuidados enfermeros independientes en Alzheimer estadio 1. Describir los cuidados o acciones enfermeras dependientes en la enfermedad del Alzheimer en su primera instancia o estadio. Comprobar cuáles son los tipos de cuidados enfermeros en colaboración que se pueden implementar tempranamente en la enfermedad del Alzheimer. Eso vos lo corregiste ahora después de las devoluciones que tú te diste, ahora estamos corrigiendo. Sí, están bien, te cambiaría los verbos nomás. ¿Cuáles? El último, ¿cómo era? Comprobar cuáles son los tipos de cuidados enfermeros en colaboración. Pongan analizar, describir, indagar de última, ¿sí? Así nomás. Bueno. Y traten de mejorar la redacción y poner, por ejemplo, a ver si su pregunta es cuáles son los cuidados que aplica el personal de enfermería a los sujetos con diagnóstico reciente de Alzheimer estadio 1, tienen que poner, por ejemplo, indagar los cuidados independientes que aplica el personal de enfermería a los sujetos con diagnóstico de Alzheimer estadio 1. Así nomás. ¿Sí? Los cuales le sacamos. Sí, bien. Y después analizar los cuidados dependientes que aplican los profesionales de enfermería a los sujetos de cuidado con diagnóstico de Alzheimer tipo 1, así nomás cortito. Bien, gracias profesora. Vale, de nada. Bueno chicos, para terminar ya la reunión porque nos están abandonando y yo no sé si ustedes tienen clase ahora. Profe, tenemos examen ahora. Examen, sí, bueno, ya terminamos. Marco teórico, entonces, chicos, tengan en cuenta la variable que está en su pregunta de investigación y las dimensiones que están en sus objetivos específicos, ¿sí? Cada uno de las
dimensiones que ustedes plantean en los objetivos específicos tienen que estar descritas lo mejor que puedan en el marco teórico, lo más profundamente que puedan escribir. No importa si se pasan de las... ¿Cuántas hojas le habíamos pedido? 5 hojas o 10 hojas, no me acuerdo de cuánto le habíamos pedido. No pasa nada. No nos hagan un marco teórico de 50 hojas nomás. Pero con que ustedes tengan unas, no sé, 10 hojitas donde describan bien solamente estas cuestiones principales de la variable y de las dimensiones que están en su pregunta y sus objetivos. Nada más, ¿sí? No flasheen, no escriban cosas que no tienen que ver con su tema, ¿sí? Hay marcos que por ahí nosotros corregimos, que por ahí decían otras cosas, pero no les sacamos porque por ahí era importante, ¿sí? Pero por ahí lo que nosotros corregimos en esta instancia solamente el abordaje teórico de estas cuestiones principales de su trabajo, ¿sí? Recuerden nuevamente escribir con sus palabras, evitando el plagio académico y utilizando citas de autor según normas APA sexta edición. La aplicación de las normas APA es algo que se evalúa en esta cátedra, ¿sí? Tanto en esta como en taller de investigación de quinto. Por eso es importante que comiencen a aplicarlas ahora. Bueno, último, referencia. Profe, buenas tardes. Espérame un ratito, Florencia, termino esta idea y ya Bueno. vamos. Las referencias bibliográficas entonces, también según normas APA sexta edición, las que la hicieron bien, genial, las que tienen desvíos, miren cómo se hacen y arreglen. Algo muy importante, corroboren que todos los autores que ustedes citaron en el cuerpo del trabajo, tanto en la introducción como en el marco teórico, estén presentes o referenciados en la bibliografía, y lo que ustedes presentan en la bibliografía, los autores que estén presentes en el cuerpo del trabajo, ¿sí? Eso es todo en relación a las devoluciones, chicos, en general de sus trabajos. Los que quieren abandonar la reunión e ir a pegarle una repasada a los apuntes, que lo hagan, y los que se quieren quedar un ratito más, como Florencia, si vos tenés una consulta en relación a su trabajo, quédate y trabajamos un ratito más, ¿sí? Así que bueno, chicos. Los que no tienen las devoluciones todavía, le vamos a pasar en el transcurso de estos días, no se preocupen, que seguramente van a recibir, todos van a recibir su devolución. Recuerden que el recuperatorio van a tener que entregarlo desde el 26 de julio ya perdí la nota, al 30 de julio. Desde el 26 de julio a las 0 horas, va a estar habilitada el aula virtual para que puedan colgar sus trabajos hasta el 30 de julio a las 0 horas también, ¿sí? Y bueno, y eso en línea general, ¿no es cierto? ¿Algo más hay que decirme? Bueno, chicos, los que se quieren ir, pueden irse, están liberados, y los que se quieren quedar un ratito más. El parcial va a ser el 5 de julio. El parcial es la semana que viene, sí. El lunes de la semana que viene es el primer examen parcial, va a ser por el aula virtual. ¿Sí? Fíjense las cuestiones estas de conexión, si saben que tienen un internet inestable o algo, por favor busquen algún lugar donde conectarse. ¿Está? Profe, en todos los exámenes que tuvimos problemas, porque se cerraba y no andaba el aula virtual. Por ejemplo, la profesora de educación nos dividió en 2 grupos para que no pase eso, porque somos muchísimos. Y el aula se satura y se traba. Por ejemplo, hicimos 5 preguntas y el parcial se fue directamente. Y eran 30 preguntas, por ejemplo. Nos pasó eso en en emprendurismo también. Y bueno, en sociología, por ejemplo, nos pasó por eso. Hoy rendimos de vuelta y habíamos rendido el jueves y tuvimos que rendir otra vez hoy, porque se cerró todo así de golpe. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, gracias. Quédense tranquilos, vamos a ver cómo abordamos eso, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Cualquier cosa siempre vamos a buscar una solución, no se preocupen. Bueno, Florencia, te escucho ahora. Todos los que se quieren ir, se pueden ir. Chau, hasta la clase que viene, ¿sí? Chao, profe, gracias. Chao, Rocío, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Saludos a las 3, profe. Dale, gracias, Chao. nos vemos. Chau, chau. Bueno, Florencia, te escucho, si es que no te fuiste. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro tema todavía, o sea, el trabajo no fue corregido, pero ahora en esta clase me di cuenta que hay varias cosas que por ahí hicimos mal o no están correctamente. Pero le quiero leer mi pregunta de investigación y los objetivos para ver si
si van más o menos de la mano, porque la verdad que es un tema bastante ¿Quién complejo. mandó? ¿Quién envió el trabajo? Así busco Jalenka Daira Sabrina. Palenca. Bueno, así voy mirando a medida que vos vas leyendo, ¿sí? Sí. Después vamos a hacer una La, microdevolución. la pregunta de investigación dice, ¿qué cuidados para el alta debe aplicar el profesional de enfermería a la hora de enfrentar la problemática de la diabetes en niños y adolescentes, incluyendo sus tutores? Pusimos eso porque sería incluyendo la persona que está a cargo del niña o adolescente. Y al lado de la pregunta, ¿qué métodos debe utilizar para fomentar la educación, el consumo y el bienestar general del paciente? Bueno, esperamos un ratito, Florencia, mira, vamos a ir por partes. En tu Sí. introducción, la introducción teórica, la introducción al principio del trabajo, vas a tener que revisar las citas de autor que hiciste para que sean según normas APA sexta edición. No se pone el link de la página web, sino que se pone el autor del año, ¿sabes? Así que vas a tener que revisar eso. Otra cosa, Sí, eso después de enviado recién nos dimos cuenta. eso, genial. En la introducción teórica no se ponen subtítulos, es como un cuentito, ¿sí? Es una hoja y media donde ustedes cuentan los aspectos principales de la problemática a abordar. Entonces no lleva título y subtítulo. Ustedes cuentan, por ejemplo, qué es la diabetes infantil, cómo se manifiesta, etc. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. Vamos a mirar un poquitito tu planteamiento del problema. Todo esto que voy a decir, mira, tratamiento clínico, la diabetes tipo 1, tipo 2, lo contás nomás. No es necesario que sea muy extenso, sino solamente los aspectos principales, ¿está? Sí. De esta cuestión. Tampoco se enumera, o acá enumerás un montón de cosas, mira, dice educar al paciente, garantizar, bueno, eso tampoco, no se enumera en el marco teórico, en la introducción, de esta manera, ¿sí? Si querés dar algún tipo de punteo, digamos, lo haces todo seguido, ¿sí? Es 1, tal cosa, punto y coma, 2, tal cosa, y así. Es todo como en un texto fluido, no así separado. Bueno. Bien, descripción del problema. Veamos, es muy larga tu descripción del problema y también tiene citas de autor, y la descripción del problema es empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a contar la situación problemática que observaste en tu sitio de investigación, ¿no? Que vos decís que acá, a ver cuál es, en el área de diabetología del hospital pediátrico, ¿sí? Entonces, tenés que contarme qué es lo que viste en realidad. Vos hablás, algo se ha convertido en una situación de angustia, pero no contás qué situación fue la que a ustedes le llevó a preguntarse estos cuidados sobre el alta. Una situación podría ser, por ejemplo, que vos digas, no sé, que nos cuentes qué cantidad de sujetos de cuidado fueron atendidos en un determinado periodo de tiempo. Chiquitos, hablo de niñitos con diabetes, y cuántos, por ejemplo, reingresaron al poco tiempo por alguna complicación, descompensación, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones que a vos te indican que algo está pasando con la educación para el alta, ¿no? Entonces me puedes decir, bueno, en el primer semestre del año 2021 se atendieron un total de 400 niños con diabetes tipo 1 y quienes fueron dados de alta, por ejemplo, ¿viste? Esos 400 niños con diabetes tipo 1 y a los pocos días reingresaron al hospital por presentar descompensaciones de algún tipo, ¿sí? Y ahí me contás la cantidad. 400 fueron dados de alta y reingresaron, no sé, 20, 30 con diferentes patologías, ¿no? Con diferentes complicaciones, ¿sí? Entonces, esa cuestión a vos te lleva a pensar que algo está pasando con la educación para el alta, y ahí te habilita la pregunta de investigación, ¿entendés? Claro, sí. Y ahí en objetivos específicos, nosotros pusimos el signo de pregunta que está mal, pero lo que dice, por ejemplo, de qué manera se realiza la educación para el alta, en qué momento y cada cuánto sería como analizar en qué momento se realizan, cómo se realiza este cuidado. Bueno, mira. Esta educación sería. Vamos por partes. Tu pregunta de investigación, vos decís, ¿qué cuidados para el alta debe aplicar el profesional de enfermería a la hora de enfrentar la problemática de la diabetes en NNA, que yo no tengo la menor idea de lo que es, incluyendo sus tutores?
¿Qué métodos debe utilizar para fomentar la educación, el consumo y el bienestar general? Personalmente te cambiaría estas preguntas y te podría decir, por ejemplo, ¿cuál es la educación que brinda para el alta el profesional de enfermería a los familiares de pacientes con diabetes tipo 1 atendidos en determinado servicio al Hospital Barreiro? Ese puede ser uno. O si no, podés dejar cuidados y después podés hablar en los específicos de cuidados en general. Si vos mirás, por ejemplo, qué información o cuál es la educación para el alta que brindan los profesionales de enfermería, podés mirar qué es lo que le dicen al familiar o al tutor cuando el chico se va de alta, ¿entendés? Sí. Bien. Entonces, si vos decís qué cuidados para el alta debe aplicar, ahí ya vas a mirar otras cuestiones, ¿sí? Lo voy a anotar acá en mi micro machetito. Entonces, una cosa es la información o la educación para el alta. Como no tenés bien armado lo que es la descripción del problema, no puedo tirarte mucha idea porque no sé bien qué es lo que vos viste y que te llama la atención, ¿no? Entonces, si vos planteás como pregunta, ¿cuál es la educación para el alta? O, sí, ¿cuál es la educación para el alta? O podés decir de qué manera realiza la educación para el alta el profesional de enfermería a los familiares de sujetos con diabetes tipo 1 atendidos en el hospital pediátrico en el año 2021. ¿Qué método debe utilizar para fomentar la educación? Eso, entonces sería como la pregunta, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Vamos a sugerirte esta pregunta, mira, Florencia, ¿de qué manera Sí, profe. realiza la educación para el alta? ¿Sí? ¿De qué manera realiza la educación para el alta el personal de enfermería sujeto de cuidado con diabetes tipo 1? Tu objetivo general tiene que ser esa pregunta transformada en objetivo mediante un verbo medible. Entonces vas a decir, por ejemplo, analizar la manera en que realiza la educación para el alta o la manera en que realizan la educación para el alta los profesionales de enfermería En sujetos de cuidado. en sujetos de cuidado. Siempre es bueno que trabajes en un sector, ¿sí? Por ejemplo, de qué manera realiza o analizar de qué manera realiza la educación para el alta los profesionales de enfermería del sector de internación, por decirte algo, del Hospital Público de Pediatría, Posadas Misiones, año tanto, ¿sí? ¿Por qué Sí, es profe. importante que tengas un sector o un servicio? Porque después vas a tener que hacer la recolección de datos ahí en ese sector, más adelante, no ahora, el año que viene, pero tenés que ya ir pensando en la accesibilidad que tenés al campo, ¿sí? O vas a trabajar ahí, o o tenés alguna compañera de grupo que trabaja ahí, o tenés alguna forma de ingresar al hospital para recolectar los datos. No es fácil, si no perteneces a la institución, hacer la recolección de datos en ese lugar, ¿sí? Porque hay todo un protocolo que tenés que presentar, que mandan al ministerio, que el ministerio manda no sé dónde, que no sé dónde, y después te contestan, ¿sí? Entonces está bueno por ahí que trabajes en un lugar donde vos trabajás o tenés algún compañero de grupo que trabaje ahí, ¿sí? Bien. Bueno. Entonces, tu objetivo general, dijimos, es la transformación de esa pregunta de investigación en objetivo, ¿sí? Con un verbo medible, un verbo de los que nosotros le pusimos en el aula virtual en la taxonomía de Bloom, ¿no? Y después, los objetivos específicos tienen que favorecer la medición de tu variable. ¿Cuál es tu variable acá? Manera en que realizan la educación para el alta, ¿sí? Esa es tu variable. Vos vas a ir a mirar cómo aplican la educación para el alta. Y tenés que tener en claro qué es lo que vas a mirar de esa manera. Una puede ser las técnicas, ¿sí? Vos decís acá en el objetivo eso. Mirá, dice, en tu primer objetivo específico te dice, claro, en tu primer objetivo dice de qué manera se realiza la educación para el alta. El objetivo específico no es una pregunta, sino que es una afirmación y se mediante un verbo. Entonces, un verbo que te permite, como es, medir esa variable. Si tu variable es realización o manera en que realizan la educación para el alta, tu primer objetivo específico puede ser, por ejemplo, analizar las técnicas que utiliza el personal de enfermería para
la educación para el alta a sujetos diabéticos, ¿sí? El segundo Analizar objetivo, el vocabulario que emplea, eso. Otro o los objetivo medios podría ser, audiovisuales. eso, podría ser, por ejemplo, identificar los recursos, Ujú. ¿sí? Recursos audiovisuales, por ejemplo, que utiliza el personal de enfermería para la educación para el alta. Otro objetivo específico podría ser describir o indagar en qué momento el personal de enfermería realiza la educación para el alta. ¿Entendés? Vos nunca te vas Sí, a profe. correr, nunca te vas a correr de la variable manera, ¿no? Forma en que realiza la educación para el alta. Entonces todo va a girar en torno a eso, ¿sí? La manera en que realiza la educación para el alta. ¿Qué de la manera? Las técnicas que utilizan, el momento que utiliza, el vocabulario que utiliza, ¿sí? Verbal, no verbal, los recursos educativos, ¿no? Audiovisuales o lo que sea. ¿Entendés? Siempre vas a estar ahí adentro, nunca vas a salir de ahí. ¿Cómo corrobora los aprendizajes? Claro, acá dice Nadia, ¿cómo corrobora el aprendizaje? Entonces vas a poner, por ejemplo, indagar de qué manera el profesional de enfermería corrobora que el sujeto de cuidado entendió lo que le dijo. ¿Entendés? Sí, profe. Siempre te vas a mover ahí adentro, ¿está? Entonces, y Gracias. tu marco teórico va a tener que hablar de qué es la educación. Va poquito de la diabetes, ¿sí? Va a tener que hablar, por ejemplo, de la diabetes tipo 1 o de la diabetes tipo 1 en niños. Poquito, chiquitito, no mucho. Lo importante de tu trabajo es la educación para el alta y cada una de estas cuestiones que fuimos trabajando en los objetivos específicos. Cómo se realiza la educación para el alta, en qué momento se tiene que realizar la educación para el alta, cuáles son las técnicas o la metodología que se puede utilizar para la educación para el alta, los recursos audiovisuales que se pueden utilizar, y de qué manera se evalúa si el sujeto entendió lo que vos le dijiste o no. ¿Qué lenguaje se tiene que utilizar para la educación para el alta? Entonces yo te sugiero por ahí que estructures tu marco teórico y que pongas subtítulos y después completas. Vas a poner, por ejemplo, diabetes tipo 1 en niños. Primer subtítulo, hablas un poquito sobre eso, ¿sí? Acordate de redactar con tus palabras, evitar el plagio académico y utilizar normas APA sexta edición. Un segundo subtítulo que diga educación para el alta, ¿sí? Hablas de la educación para el alta, qué es la educación para el alta, por qué es importante la educación para el alta, y después trabajas con cada una de tus dimensiones, ¿sí? Técnicas o, ¿cómo era que dijimos? Momentos, lenguajes. Momentos para la educación en que se realiza la educación para el alta o que se debe realizar, técnicas utilizadas para la educación para el alta, recursos audiovisuales utilizados para educación para el alta, ¿sí? Y ahí vas estructurando tu marco. Y tu introducción teórica, acá que uno de los compañeros, no sé si está todavía, preguntaba sobre la introducción. La introducción siempre tiene que realizarse en relación al tema que vos vas a trabajar en tu tesis. Si el tema que a vos te interesa es educación para el alta, no vas a hacer tu marco teórico sobre diabetes infantil. La diabetes infantil poquito vas a escribir. Lo que a vos más te interesa es la educación para el alta, ¿no? Porque esa es tu variable. Entonces vas a hablar en la introducción teórica sobre qué es la educación para el alta, por qué es importante, cómo se tiene que realizar, cuáles son las técnicas que se utilizan. Va a ser un poquitito de lo que vos después trabajás en tus objetivos específicos, ¿no? Entonces vas a decir, la educación para el alta es esto, aquello, lo otro, es importante que se realice por esto, por lo otro, por lo otro. Las diferentes técnicas de educación para el alta son esta, y ahí contás esta. Para evaluar la educación para el alta se tiene que hacer esto, ¿sí? Que el sujeto sea diabético, en este caso, es una eventualidad, porque tu variable, lo que a vos te interesa, es la educación. Vos no estás preguntando en este caso qué le dice, sino cómo le dice. ¿Entendés? No le estás preguntando qué le dice en relación a la diabetes, sino cómo le dice, en qué momento le dice, qué técnica utiliza. ¿Entendés? Claro, sí, No sí. es tan importante la diabetes, sino la educación para el alta. Sí. Profe, y lo último, en justificación nosotros escribimos, por ejemplo, nada más,
Y acá va a Em, cambiar todo este, porque cambia tu pregunta y cambia todo. claro, pero para comentarles si está bien como más o menos redactado nomás. Nosotros Muy pusimos que larga. este proyecto servirá para seguir motivando al personal de salud, especialmente al enfermero, a brindar cuidados para lograr una disminución de complicaciones respecto a la adherencia al tratamiento. Bueno, y voy a arreglar niños, niñas y adolescentes, una calidad de vida en el cual construyan un autocuidado beneficioso y evolutivo. En base a ahí, y ahí dice Bueno, vos sabías que era educación. DNA. Traten de evitar las abreviaturas, ¿sí? Y si van a hacer las abreviaturas, la primera abreviatura que hagan tienen que definir entre paréntesis qué significa esa abreviatura, ¿sí? Ujú. Y después, Bueno, en todo caso, pueden hacer un glosario de abreviaturas si van a utilizar muchas, ¿no? Sí, pero no es tanto, digamos, sí, podés escribir tranquilamente. Escúchame, Florencia, bueno. vos ya tenés que contar claramente por qué querés investigar este tema y para qué. No es necesario que sea largo, acá tu justificación es bastante larga porque vos trabajás algo de teoría también. Y ella usa citas. Sí. Utiliza citas en tu justificación. La justificación es cortita, vas a decir, por ejemplo, el presente tema es importante, ya que la educación para el alta es uno de los pilares del cuidado de enfermería, ¿sí? Para lograr la continuidad del cuidado en el domicilio, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y para qué? Y bueno, para que el sujeto de cuidado sepa, ¿sí? Para poder brindar la información, por ejemplo, no sé, fíjate qué te sale. Prevenir, evitar complicaciones, reingresos, ¿sí? O sea, que tu trabajo sea como una herramienta para mejorar la manera en que brinda la educación para Perdón, el chicos, alta me confundí esa con profesional de otra enfermería pregunta. La respuesta es heroísmo y prevenir fanatismo. complicaciones en los sujetos de cuidado, ¿sí? Para que ellos sepan cómo se tienen que cuidar. Algo así, ¿está? Siempre ten en cuenta que tiene que responder a ¿por qué vas a hacer esa investigación? O sea, ¿por qué querés investigar cómo realizan la educación para el alta y para qué te sirve a vos y le sirve a todo el mundo saber cómo hacen los enfermeros la educación para el alta? ¿Sí? ¿Qué se va a lograr? ¿Por qué sería importante, digamos, saber eso? ¿Está? ¿Qué información se vas a brindar vos con esa investigación? Cortito nomás, no es necesario que sea largo. Listo, profe, muchas gracias. Porque es un tema, no sé si bastante complejo, pero como que una ramita pueden salir diferentes temas, diferentes preguntas, y va para un lado hacia otro y Es así, me frustra. No, no te frustres que falta un montón, que tenés 2 años de investigación. Así nomás es la investigación. Por eso nosotros le decíamos que de un tema pueden salir un montón de cosas que ustedes van a trabajar. Entonces, tienen que tener bien en claro estas cuestiones que le decimos, preguntas y objetivos, y nunca salir de ahí. Esa es como la base de todo el resto de su trabajo. Siempre van a trabajar ahí, en el medio, entre la pregunta y los objetivos. ¿Sí? Una vez que definan, ya está, ya lo van a tener como más claro, pero hay que definir bien. ¿Sí? Bueno, gracias. Dale, de nada, chicos. Bueno, los dejamos entonces, porque ya son las 5. Seguramente ustedes también tienen que estudiar. Repito de nuevo, los que no recibieron las devoluciones las van a recibir. Uy, qué mucho. Las van a recibir en estos días. Y bueno, y cualquier consulta que tengan nos hacen al correo electrónico, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces, chicos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Chao. profe, gracias.